Hay un tema que en cualquier otro lado sería, yo diría cadena nacional. Sería tema único de conversación en las paradas de colectivo, en los bares y demás. Porque, ¿se acuerdan que a la causa Cuadernos la llamaron en su momento la causa de corrupción más grande de la historia argentina, el juicio más grande o más importante de la historia y demás? Y lo que está quedando claro cada día que pasa, ahora que se está celebrando el juicio oral, es que es el caso de fraude judicial, probablemente más grande de la historia argentina. Se está cayendo a pedazos. Hoy hubo una declaración que realmente pone en jaque todo lo que se dijo al respecto de lo que sucedió en esa causa desde ya hace 10 años que comenzó, un poco menos de 10 años. El que habló hoy fue el portero del edificio donde vivía Cristina, ahí en la calle Juncal, ¿se acuerdan? Había declarado como testigo allá por 2018, cuando estaban en el momento más álgido de esta causa. Y aquella vez cuando declaró dijo que veía entrar bolsos y valijas al departamento de Cristina todas las semanas. Sobre esa declaración se montó buena parte de la construcción de la narrativa que acompañó la farsa de Cuadernos. Ahí estamos viendo, quienes nos siguen por YouTube, algunos títulos de ese momento. El portero del edificio de Cristina: vi movimientos de bolsos y valijas con frecuencia semanal entre los años 2007 y 2010. Incluso en TN se van un poquito más allá, se entusiasmaron, se tomaron una licencia poética, como hizo también el autor de la investigación, ¿no? Había dicho eso el otro día en el juicio. El portero de Cristina declaró que vio bolsos con dinero, entre comillas. Es raro, porque si hubiera aparecido la palabra con dinero, entre comillas, hubiera estado también en el título de Clarín, de Infobae y demás. Creo que ahí lo que hubo es un editor entusiasmado, pero ¿cómo no entusiasmarse si estaba todo el establishment diciendo dale para adelante? Bueno, esas declaraciones que se dieron en la etapa de instrucción, esto es en una instancia privada, si se quiere, en el sentido de que estaba a solas con el fiscal o con el juez cuando declaraba. Ustedes saben que acá los juicios primero se instruyen, eso lo hace un juez con un fiscal, y luego hay un juicio donde otro tribunal termina determinando el valor de las pruebas y demás para declarar culpabilidad o inocencia. Bueno, ese juicio oral, esa instancia en la cual todo lo que consta en la causa debe refrendarse, está sucediendo ahora. Es oral y público y por lo tanto se sabe lo que está pasando en esas audiencias, aunque se sabe es una exageración porque no sale en ningún lado. No sale en ningún lado. ¿Se acuerdan que cuando fue el juicio en Vialidad era prácticamente cadena nacional? Cada testigo que salía a decir algo que comprometía a Cristina, todos los canales lo pasaban. Cuando hablaba el fiscal, todos los canales lo pasaban. Bueno, de este juicio no están pasando nada y, como decía hace un rato, hoy declaró el portero de CFK, el mismo que había dicho que había visto todas las semanas entre 2007 y 2011 entrar bolsos y valijas al departamento de Juncal, ya que no saben qué. Nada de eso era cierto. Es la primera vez que yo vine como testimonio. Bueno, ahí donde yo le quiero decir esto. A ver. Eso cometí un delito y lo acepto, que firmé. Pero no estaba de acuerdo con lo que ni lo leí. Cuando empezaron, porque a mí de una manera que no correspondía. Y lo entiendo. La oportunidad que me dijo, por ejemplo, de que Muñoz vino con personas de 2007, 2010, en esa parte que dice, y después dice, venían con bolsos y valija, eso yo no lo dije eso. Que venían con bolsos y valija, no. Te quiero preguntar, ¿qué persona le hizo referencia a sus hijas en oportunidad en que usted prestó declaración testimonial? Tanto el señor Bonadío como el señor el juez y el fiscal, los dos. Uno entraba y otro salía y me preguntaban en varias oportunidades,
Tenés hija, ¿verdad? ¿Y venía a cuento de la declaración que estaba prestando esa referencia a sus hijas? Yo lo tomé de una manera que no me pareció bien de la manera que se expresaba. Porque a mí cuando me interrogaron me dijeron, usted viene acá, ya estuvimos en el barrio, ya sabemos el kiosquero que nos dijo, ya varias personas que vimos, así que vos venís por el caso de los bolsos acá y vos ya viste, tenés que decir todo lo que viste realmente. Y después me dijeron, no te olvides nunca que vos tenés dos hijas. Por si no se entendió, un testigo está contando que un fiscal federal y un juez federal lo amenazaron y amenazaron a sus hijas para que declare falso testimonio contra Cristina Fernández de Kirchner. Stornelli sigue siendo fiscal ahora, sigue instruyendo causas contra dirigentes peronistas ahora. Y Bonadío no es juez solamente porque se murió, sino seguiría estando sentado en su despacho en Comodoro Pi y probablemente la mayoría de los sorteos de las causas sensibles seguirían cayéndole a él. Porque el sistema que armó esta farsa, que montó esta farsa, sigue ahí, sigue en su lugar. ¿Y nos llama la atención que no estén mostrando el juicio más importante de la historia, como dicen? Que no sea un tema en los diarios todos los días, con las novedades, como hicieron con la causa de Once, y está muy bien que lo hayan hecho, como hicieron con la causa de Nisman, como hicieron con el juicio de vialidad. Lo que pasa es que si lo mostraran, la gente vería que muchas de las cosas que le hicieron creer durante los últimos 10 años o 20 son falsas, son mentiras. Y que todo esto está montado sobre una maquinaria de agentes de inteligencia, policías, ex policías, jueces, fiscales, con algunas motivaciones sin ninguna duda económicas y políticas, pero sobre todo motivados por un profundo odio al peronismo y al kirchnerismo. Miren, este que vamos a escuchar ahora se llama Jorge Bacigalupo, ex sargento de la Policía Federal. Él tenía en custodia los cuadernos que había escrito Centeno. Nunca se entendió muy bien por qué, pero Centeno se los había dado a él. Es su letra la que aparece en algunas correcciones que aparecen en los cuadernos. Fue procesado por manipular nombres y direcciones que aparecen en los cuadernos. Y básicamente es la persona que empieza la causa. No habría causa cuadernos sin Bacigalupo. Bacigalupo lo llama un día a Cabot y le dice: tengo estos cuadernos guardados en casa que cuentan este caso de corrupción. Y ahí Cabot va y se los lleva a Stornelli. O por lo menos esa es la historia que nos cuentan. Probablemente es todavía más oscuro que eso. Pero ya con eso alcanza para entender la importancia de esta figura de Bacigalupo. Bueno, miren lo que dijo Bacigalupo hace unos días cuando declaró. ¿Usted le profesa o siente cierta aversión por algún político del país? Me refiero a alguna de las personas aquí imputadas. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Juan Manuel Aval Medina, Roberto Barata, Ricardo Jaime, José López, y por ahí me olvido alguno. Se lo hago más cortita. Todo lo que tenga olor a peronismo me quedé como la patada de un burro. Pero no desde ahora, desde joven. Bueno, y esta es la tónica general. De hecho, esto no es nada. Lo de Bacigalupo no es nada comparado con las cosas que se ventilaron en este juicio. Cosas que, insisto, deberían haber salido en todos los diarios, en todos los noticieros, y te lo están escondiendo. Escuchemos, por ejemplo, a el dueño de Electroingeniería, uno de los empresarios que estuvo preso justamente porque se negó a comprometer a funcionarios en una declaración falsa. Cuando me llevan a declaración, antes de ver al juez,
me recibe el fiscal, Carlos Stornelli. Me hace pasar de forma reservada a su despacho, los familiares quedan afuera, y el fiscal me dice, así en tono, digamos, coloquial, Gerardo, tengo muy buenas referencias tuyas, así que para honrar las referencias que tengo de vos, quiero ser muy claro y explicarte cómo son las reglas de juego. Si vos te arrepentís, te vas con tu compañera y tus hijos que están acá, en uno de estos pasillos, no recuerdo cuál es. Si no te arrepentís, dice, lamentablemente vas a tener que ir a la cárcel. Y digo, Carlos, ¿arrepentirme de qué? De haber colaborado, me dicen. ¿Colaborado con qué? Colaborado con estos mugrientos, me dice, señalando la Casa Rosada. Y digo, ¿qué mugrientos? ¿Con qué mugrientos decís que colaboré? Con estos, dicen los de la Casa Rosada. Digo, ¿vos te referís a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner? Sí, me dice. Bueno, si es por eso, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no conformé ninguna sociedad ilícita con nadie. Esa era la acusación que venía de parte del fiscal. Y digo, yo no me voy a arrepentir. Le digo, así que disponé vos nomás de tus actos. Bueno, ahí terminó el diálogo, me hacen esposar y me llevan a la cárcel Marcos Paz. 1 año estuvo en Marcos Paz, Gerardo Ferreira, por no mentir en una declaración para comprometer a Cristina Fernández de Kirchner. Escuchemos también, para que no crean que estos son relatos aislados, dirán, no, bueno, tal es Cuca, tal es... Escuchemos a otro involucrado en la causa, Oscar Tomás, que también cuenta en su relato cómo fue verdaderamente la trama de Cuadernos. Usted me vio al otro día, me dijo que iba a agarrar a mi casa, me dictó y escribí de puño y letra mi pedido de exhibición de prisión y fue a Comodoro Pi a presentar ese escrito y bueno, me acuerdo que cuando volvió yo no entendía nada, me dijo que o tenía que implicar a alguien de algún ilícito o si no iba preso. Entonces yo le dije, yo no tengo nada que decir, yo no conocía que hacían en el gobierno nacional, yo estaba en otra historia, yo estuve en Yacyretá. Y entonces ahí usted me contó lo que le dijo Stornelli, que había sortija para pocos y que había ofrecido que él se iba a personar a su domicilio si quería para tomarme la declaración. Y yo le dije que no. Sortija para pocos, eso significa arrepentite rápido, porque una vez que tengamos los suficientes testimonios, el resto no van a tener ni siquiera esa chance. Y siguen los testimonios en el marco de esta causa. Imagínate qué distinto sería todo, la agenda pública, lo que se discute, si todos los días vos cuando aprendés a la noche el noticiero vieras cosas como lo que acabamos de ver o como lo que vamos a ver ahora, que es el abogado de 2 empresarios, de los hermanos Marconi, que también hace un relato de lo que le sucedió cuando estuvo frente a Stornelli y Bonadío. Nos hemos enterado de muchas cuestiones que cada uno de los colegas pensábamos, yo sufrí una arbitrariedad, a mí me pasó esto, yo sufrí una arbitrariedad, a mí me pasó esto otro, y hemos tomado conciencia de que quizás la gravedad es muchísimo mayor. Yo no recuerdo un proceso en la República Argentina que tenga la cantidad de irregularidades que se han planteado y que nos han convertido, es una cuestión muy llamativa. Si yo fuera fiscal, parte acusadora en esta causa, o tribunal, entendería que los abogados estamos medio como testigos, porque hemos sido los abogados quienes hemos sufrido en muchas oportunidades. Hoy un colega contaba lo que le pasó durante su indagatoria. Yo estaba ese día también y nos pasó exactamente lo mismo, con los mismos secretarios viniéndonos a decir que uno se iba a ir preso ese día, que definiéramos entre nosotros quién iba a ser, porque iba a depender de cómo declaráramos. Voy a corregirme, José Luciano es uno de los empresarios, Ángel Marconi es el otro, ambos tienen como abogado el doctor Marcos Salt, que es el que hablaba recién, y contaba una vez más detalles de cómo apretaban no solamente a estos empresarios, sino también a sus abogados. Escuchemos ahora a otro abogado de esta causa
con un relato que confluye, porque acá eso es lo importante, que todos los relatos confluyen. El modus operandi del juez y del fiscal fue delictivo, y esto es algo que coinciden todos los protagonistas. Pero ya sabíamos que el no me alcanza del doctor Bonadío tenía que ver con que si tenías contacto con Clarence y decías algo distinto a lo que pensaba el doctor Bonadío respecto de esos contactos, ibas preso. Y así fue con Dalatea, Acosta, Dragonetti y Ardizone, que fueron detenidos con anterioridad a estas declaraciones que indico. Y se siguen acumulando los testimonios, el escándalo judicial más grande de la historia. Sigamos, este que escuchábamos era Diego Olmedo, abogado de Guillermo Escolar. Escuchemos ahora al propio Escolar. Viernes, el primero, después de esta seguidilla de toda la semana, declarábamos nosotros. Yo le pregunto, piensen ustedes en nuestro lugar, ¿cuál fue el mensaje? No es muy difícil de interpretar. Porque no es que fue sutil o velado, un rumor, ojo que no, fue abierto, brutal, fue muy claro. ¿Cuál es el mensaje? El que no dice lo que queremos corre alto riesgo, diría casi 100% de riesgo de quedarse acá detenido. Entonces, bajo esa coacción, bueno, declaramos lo que declaramos en ese momento, que no es la verdad. La verdad es lo que estoy diciendo ahora, esto está aportado en la causa, obviamente la escritura, que fue lo que hicimos para, en algún momento donde haya mejores condiciones como ahora, poder esgrimirlo y explicar lo que pasó. Brutal, abierto, coacción. Escuchemos ahora a Mario Robela, otro empresario. Hay días que no estuve en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual quiero negar rotundamente de que yo no realicé esos pagos al señor Ernesto Clarence. ¿Cómo pudimos resolver? Porque acá se presentaba un dilema. Si yo no declaraba, me privaban de la libertad. Si aceptaba, y si me privaban de la libertad, la única forma de salir era arrepentirse. Y yo no tenía por qué arrepentirme si no lo había hecho. Entonces, la solución que intentamos hacer, con mis abogados por supuesto, fue el día 28 de febrero, un día antes de mi declaración, fui a una escribanía de la ciudad de Buenos Aires y en la escribanía colocamos una nota. Esa nota no era más que la declaración indagatoria, el escrito que iba a presentar en mi declaración indagatoria, más otra nota en la cual yo decía que no iba a ser veraz, lo que allí consignaba no era verdad. A ver si se entiende. Un empresario, estamos hablando además de empresarios importantes, empresarios de obra pública, gente que tiene mucha plata, no son nenes de pecho, que antes de ir a hacer una declaración ante un fiscal federal y un juez federal, tienen que ir a un escribano y decir, mira, quiero dejar constancia que voy a ir a mentir para no ir preso. Así el día de mañana, cuando estén dadas las condiciones, puedo demostrar que mi declaración es falsa y que la hice bajo coacción. Es realmente escandaloso y se siguen acumulando los testimonios. Disculpen si les parece repetitivo, pero me parece importante darse cuenta el grado de ocultamiento que tiene esto, porque cada uno de estos testimonios fue un día distinto. Esto, si hubiera sido al revés, hubiera sido una tapa por día para pegar. Y acá lo ocultan totalmente. Este es otro empresario, Rodolfo Perales. La entrega del dinero que dije que se había hecho al señor Clarence fue una declaración que hice por miedo a quedar detenido o ir preso en caso de no hacerlo. Y otro más, Daniel Pitón. Yo a Clarence no le entregué ni un peso. Ni a Clarence ni a nadie. Yo lo único que le quiero decir, señor presidente, es que nosotros nos vimos la obligación de mentir en ese momento para no ir preso. Pero no hemos entregado dinero alguno. Bueno, tenemos entonces por lo menos una docena de testimonios que dicen que un fiscal federal, que sigue siendo fiscal federal, y un juez federal,
que no sigue siendo juez federal porque se murió, si no seguiría siendo, obligaban a empresarios a autoincriminarse en el delito de coimas, de sobornos, para perjudicar a, cito textual, los roñosos de la Casa Rosada. Porque el componente ahí del gorilismo está absolutamente presente. Debería estar todo el mundo hablando todo el día de esto. Realmente. Esto es más importante que cualquier filtración, que cualquier... Esto es lo que muestra que el Poder Judicial, que es el árbitro en la vida democrática, está profundamente corrompido. Profundamente corrompido. Y ahora, y los vi hoy en las redes fingiendo sorpresa, un montón de periodistas y figuras y demás diciendo no puede ser, mirá lo que declaró ahora el portero de Cristina, lo apretaron, mintió. Se sabía desde el primer momento. Ari Lijalad, Franco Mirraji, otros periodistas que investigaron esto desde el primer momento te contaron cómo eran estos aprietes. Hasta el propio Mariano Cunio Libarona, ¿les suena? Mariano Cunio Libarona fue ministro de Justicia de este gobierno y había sido abogado defensor de uno de los empresarios involucrados. Y miren lo que decía ya por entonces, hace 8 años, 7 años, no ahora, en ese entonces. ¿En qué situación queda tu defendido, Taselli? Mira, Taselli es así. Está detenido, la verdad que no sé por qué. ¿Fundamentó, al menos verbalmente, te fundamentó el juez el motivo de la detención preventiva? No, simplemente dijo, el juez ordenó la detención y entonces queda detenido. Lo que me resultó raro es que se estaba hablando de los cuadernos, si eso era la imputación, hasta ahí entendía, pero después le entró a preguntar de otras cosas. Si no soy indiscreto profesionalmente, ¿qué le preguntó? De transportes, quizás, porque Taselli también anduvo en transportes. Entonces empezó a preguntar de transportes, y que no era el objeto de la imputación. Y me parece que, me preocupa que esto tenga que ser así. Tenés que arrepentirte y confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso. Me dio esa sensación y me alarmó cuando me fui. Es decir, hay que ir y confesar, si no quedas preso, y no me gusta. Pero para que me quede claro, Taselli negó la imputación y no está previsto que se presente como colaborador imputado. No, salvo que quede preso, entonces va a tener que inventar algo y confesar algo, involucrar a alguno. Es bravo eso que está diciendo. Si no sale en libertad en breve lapso, va a mentir y va a involucrar a alguno. Estaba todo a la vista, Celebro que ahora se sepa, que se destape esa olla, pero tampoco nos hagamos los boludos, porque estaba todo a la vista desde un primer momento. Y esto que hace 10 años hacían con jueces y con fiscales, y así fue como proscribieron a Cristina y la metieron en cana, así fue como proscribieron a Lula y lo metieron en cana. Ahora lo hacen directamente con portaaviones, helicópteros Black Hawk y operaciones de extracción de la CIA. Pero siempre con una causa como excusa, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la previa de lo que ya todo el mundo descuenta como algún tipo de intervención de Estados Unidos en Cuba, esta semana imputaron a Raúl Castro. ¿Por qué? Bueno, por unos aviones que fueron derribados hace más de 30 años. Pero bueno, esta imputación ya deja abierta la puerta, la excusa para que hagan una campaña militar y traten de tomar Cuba, cosa que están avisando que van a hacer. Claro, como a Irán no le pueden ganar, se buscan uno al que sí puedan. Vamos a ver. Pero recuerden también lo que pasaba el 3 de enero de este año, cuando el fiscal general de Estados Unidos confirmaba la imputación de Maduro por conspiración narcoterrorista, el mismo día que lo secuestraban de la Casa de Gobierno y se lo llevaban. También es parte del mismo proceso que hoy va por la vida de Evo Morales. Acá se sabe que hubo filtraciones en Bolivia, se los contamos, que dan cuenta cómo
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos colaboran con la policía boliviana en una operación conjunta con el objetivo de extraer a Evo Morales. Sabemos que extraer es un eufemismo de secuestrar. Y que si el secuestro sale mal y a lo mejor se escapan unos tiros, tampoco nadie va a ser reprendido por haberlo hecho mal. Hoy el Poder Judicial en la Argentina, como los poderes judiciales de buena parte de América Latina, son un apéndice del Departamento de Estado, de la CIA. Funcionan como funciona un helicóptero, como funciona un portaaviones, como funciona una brigada de Marines. Y esto es algo que el próximo gobierno que venga después de este desastre va a tener que solucionar si quiere ser un gobierno y no una simple administración. Digo, o solucionás este enorme problema que tenés en el Poder Judicial, o las alternativas son una agonía lenta o un final precipitado. Nada bueno puede salir de un país donde los árbitros están tan profundamente corruptos al punto de que estamos hablando de que el hijo de uno de los jueces de la Corte Suprema está colaborando con el presidente de la Cámara de Diputados en una cuenta falsa para darle linterna al presidente, su hermana y el hombre fuerte de la CIDE. Es toda una chanchada. Es toda una chanchada. Y no es solo el Poder Judicial. Buena parte del Poder Legislativo también funciona hoy casi como un apéndice del Departamento de Estado y de la CIA. Y eso explica que este gobierno, incluso en el estado lamentable en el que se encuentra, donde no puede ni organizar una reunión de gabinete porque no se pueden ni ver entre ellos, este gobierno, al que lo bolsea hasta el gordo Dan en carajo, al que le filtran audios privados, al que no le sale prácticamente nada bien, pueda mandar una ley al Congreso que dice literalmente a las personas que viven en las zonas más frías les vamos a subir el valor del gas en invierno, que no es una formulación muy retorcida, no es che, no se entiende bien lo que están queriendo hacer, no, está muy claro, y van y lo aprueban. Ese es cuidar el rumbo, lo que pedía el editorial de La Nación, lo que le pidió Peter Thiel a Milei, lo que quiere el Círculo Rojo, el motivo por el cual Macri está interrumpiendo sus vacaciones permanentes. La buena noticia es que frente a eso empiezo a ver que aparece una articulación política que le muestra los dientes. Esta semana hubo algunas novedades en ese sentido. Una fue la Marcha de la Salud, que se la planteó como la continuidad de otras actividades que había habido el mes pasado. Una a reclamarle al Ministerio de Economía que reactive la obra pública y otra a reclamarle al Ministerio de Capital Humano los fondos para los alimentos. Pero a diferencia de aquellas que habían sido movilizaciones bastante acotadas de algunas decenas de dirigentes, esta vez hubo todo un sector detrás. ¿Sí? Fue una marcha muy numerosa, por lo menos para lo que se había planteado originalmente. Y está muy bien que así sea. Y por otro lado, al mismo tiempo casi, a algunos kilómetros de allí, en la General Paz, a la altura del INTI, cerca del partido de San Martín, en el límite de ese partido, otra marcha muy multitudinaria y muy numerosa por las 25.000 pymes que se perdieron durante este gobierno. Así como la marcha de salud estaba encabezada por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Entre paréntesis, la prueba también de que un funcionario de la Cámpora puede hacer una buena tarea y alinearse políticamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires sin necesidad después de mandar mensajes ambiguos en las redes sociales, hacer cantitos en contra del gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, todo lo otro es una chapa, no es obligatorio, se puede hacer bien la tarea, no depende de otra cosa que de la voluntad de cumplir el rol que te corresponde. Decía Kreplak en la marcha de salud, había estado La Roca en la marcha por los alimentos,
Y Catopodis, que había encabezado la marcha por la obra pública, estuvo ayer también al frente de esta marcha. Vamos a escuchar lo que decía, junto con empresarios pymes, junto con trabajadores del INTI, trabajadores de ATE, etcétera. En este momento, no solo empresarios pymes, sino también sindicatos, trabajadores del INTI, como decías vos, Gabriel Catopodis, que se encuentra aquí. Empresas, industrias que están fundidas, basta Milei, no podemos permitir, tenemos que frenar este desastre. Es el cierre de la industria nacional, es el cierre de las pymes, definitivamente el INTI, la universidad pública, los trabajadores y los empresarios, todos definitivamente para decirle basta a Milei. ¿Y cuántas veces hemos reclamado que los dirigentes tenían que estar poniendo el cuerpo junto con los afectados por este gobierno, las víctimas de este gobierno? Y Catopodis, que es un tipo que en general no le rehúye a poner el cuerpo, estuvo ayer directamente pecheándose con la policía. Y no pasa por eso, digo, el rol de un ministro es otro, no pasa por ahí. Pasa por que quienes se ven agredidos por el gobierno sientan que pueden confiar en el que tienen al lado, que hay una dirigencia que piensa en algo más que en la próxima lista para la elección o en el próximo curro, sino que está defendiéndolos, que se anima a ponerle el pecho y a ponerle un freno a este gobierno. Y falta el siguiente paso, ¿no? Que es el de romper un poco, el de cambiar un poco las coordenadas, el de sacar al gobierno del lugar donde se siente más cómodo. Y pasó desapercibido, pero otros dos dirigentes vinculados al proyecto político de Axel Kicillof, que son el intendente de La Plata, Julio Alac, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferrares, y compartieron un acto. Y escuchen esto que dice Alac, porque yo no creo que sea casualidad. Y hay que advertirles que si esto se mantiene, va a llegar el día que los 135 intendentes vayamos a golpear la puerta a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, a decirle, Buenos Aires no da más, Buenos Aires no va a seguir dentro de este régimen de compartición federal a la cual adherimos. Bien. Bueno, el intendente de la capital provincial y el intendente de uno de los partidos más importantes del conurbano bonaerense, los dos precandidatos a gobernador de la provincia, los dos presidentes del PJ de sus respectivas localidades y dos de los intendentes más fuertes del armado, del que seguramente va a ser el próximo candidato presidencial de la oposición, diciendo, miren que si el gobierno no empieza a darle plata a la provincia de Buenos Aires, la legislatura bonaerense, por mayoría simple, puede salirse del régimen de coparticipación. Un régimen para el cual la provincia de Buenos Aires aporta 3 pesos por cada peso que recibe. Es una amenaza durísima y estoy seguro que no se hizo a la ligera. Estoy seguro que tiene que ver con una decisión política de escalar. Y bienvenida sea. Y bienvenido sea. Y dirán, che, es una cagada porque va en contra de la integridad nacional una medida como esa. Sí, es cierto, pero la integridad nacional la está poniendo en riesgo el gobierno y si no se reacciona de alguna forma, no va a haber integridad nacional para defender en diciembre de 2027. Entonces, con las herramientas que tiene cada gobernador, en este caso el de Buenos Aires, pero también hay otros, bueno, que hagan lo que puedan para proteger a la gente que tienen que proteger. Y hoy los bonaerenses tienen que ser protegidos de los recortes presupuestarios que hace el gobierno nacional. También los riojanos, los fueguinos, los pampeanos, los formoseños y también los tucumanos, los santafesinos, los misioneros, todos los argentinos. Si el gobierno nacional no se hace cargo, es el gobernador el que se tiene que hacer cargo. Y si no, es el intendente. Y está bien que utilicen todas las herramientas que tienen a mano para hacerlo. Y que si tienen que cantar retruco, que canten retruco. Porque estoy seguro de que la gente los va a apoyar. Estoy seguro que los que están esperando una solución los van a apoyar. Porque si hay algo que quedó claro hasta esta altura es que este gobierno no se le va a sacar absolutamente nada esperando que frene, que conceda, que negocie, que llegue a acuerdos. Este es un gobierno con un solo pedal, el de acelerar.
Entonces, hasta que no se le ponga un freno, no va a frenar. Y lo que se intentó hasta ahora para poner un freno no funcionó. Entonces me parece bárbaro que la discusión empiece a escalar, que la discusión empiece a volverse concreta, que se empiecen a hablar de temas que estaban fuera de agenda, a correr la ventana de Overton para el otro lado y dejar de ser espectadores pasivos de nuestra propia destrucción.